En este video vamos a trabajar un poquito lo que son las coordenadas polares. Eh, si nosotros recordamos, ya se ha hablado de lo que es el sistema de coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares está formado por dos ejes que se cortan perpendicularmente, ¿no? Normalmente a uno de ellos se le llama el eje X, ¿no? Y el otro el eje Y. Entonces, cuando nosotros queremos ubicar en un punto en este sistema de coordenadas rectangulares, pues, por ejemplo, si yo ubico este punto que tengo acá, en X vale 4, en Y vale 2, o sea que es el punto 4,2. Si yo ubico este punto, pues este punto de acá, pues tendríamos 2, menos 1, ¿no? Etcétera, ¿sí? O sea, yo me ubico en el valor de X y luego haciendo o desciendo dependiendo del valor de la segunda coordenada de los puntos. Eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver un nuevo sistema llamado sistema de coordenadas polares, ¿no? El cual ya no está formado por dos ejes. Un plano polar está conformado por un eje, ¿no? Acá lo tenemos, ¿sí? Donde inicia este eje, pues se le llama polo, ¿no? Y a este eje se le llama eje polar. O sea, ya no tenemos en este caso lo que son dos rectas que se cortan perpendicularmente, sino que este plano polar está formado por lo que se le llama eje polar y en donde inicia el eje pues se le llama polo. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con este sistema de coordenadas polares, ¿sí? Ya no hacemos rectas verticales y horizontales que se cortan, sino que hacemos circunferencias, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una circunferencia de radio 1, acá una circunferencia de radio 2, de radio 3, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros recordamos desde esta posición hasta esto, pues a esto es lo que nosotros llamamos 180 grados o pi radianes. Por ejemplo, acá he dividido este pi en varias partes. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que cada una de estas pues es pi sextos. Acá está pi sextos. Desde acá hasta acá estaría 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos. O sea, cada pedacito de esto es un pi sexto, ¿sí? A medida que yo voy acá trasladándome acá, ¿sí? Pues el ángulo va aumentando hasta llegar a pi y así sucesivamente. Ahora bien, esto podemos nosotros tener también, por ejemplo, aquí tengo otro sistema de coordenadas polares, pero acá hemos dividido a pi en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada pedacito de esto sería pi doceavos, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con ángulos de múltiplos de pi sextos, pues podríamos utilizar esto. Y si yo voy a utilizar ángulos múltiplos de pi doceavos, pues puedo utilizar este sistema polar, ¿sí? Vamos a ubicar puntos en coordenadas polares. Un punto en coordenadas polares tiene la forma r, teta, donde r es la distancia del polo al punto. Teta es el ángulo medido a partir del eje polar al punto. Teta es positivo si va en la dirección contraria a las manecillas del reloj y es negativo si va en la dirección de las manecillas del reloj. Veamos acá. Observemos este punto que tenemos acá. La primera coordenada de estos puntos en coordenadas polares es R, que es la distancia del polo al punto. Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que la primera coordenada sería 5. Luego observamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá hemos dividido pi en 12 partes iguales. Aquí estamos tomando una de esas partes. Quiere decir que el punto acá sería 5,1 doceavo de pi. Es decir, la distancia del polo hasta el punto vale 5, ¿no? Y el ángulo sería 1 doceavo de pi.
Veamos acá otro punto, este punto que tenemos acá. El R vale, vamos a ver, del polo al punto hay 1, 2, 3. Y luego, veamos cuánto hay hasta acá, hay 12, ¿no? Luego 13, 14, 15, 16, 17. O sea que este sería el punto 3,17 doceavos de pi. Entonces tenemos estos puntos. Ahora bien, si yo no tengo un plano polar, este ángulo lo paso o mido acá con el transportador, no sé. Mido con el transportador o paso esto de radianes a grados, ¿sí? Para ubicar dichos puntos. Entonces, ahora vamos a ver cómo ubicamos puntos, ¿no? R, teta, pero donde R es negativo. Primero medimos el ángulo, dice acá, y luego ubicamos el punto en la prolongación. Veamos esto del punto menos 4, pi tercios. Construimos acá el eje polar, ¿sí? Medimos el ángulo de pi tercios, ¿no? Si no tuviera el plano polar este, pues entonces pi tercios es, lo pasamos a grados, ¿sí? Y teniendo esto medido, si fuera este valor de R fuera positivo, yo solo viniera y contara 1, 2, 3, 4 acá, ¿sí? Pero como es negativo, entonces yo voy a trazar la prolongación, ¿sí? ¿Será? Prolongué el segmento, ¿sí? Y yo voy a ubicar el punto en la prolongación, comenzando a contar, por supuesto, a partir del polo. 1, 2, 3, 4. El punto estaría ubicado acá. Veamos nuevamente. Medimos el ángulo, ¿sí? Y en vez de ubicarlo acá, dado que el R no es positivo, sino que es negativo, si fuera positivo estaría ubicado en este segmento, ¿no? Contando 4 unidades a partir del polo, ¿no? Pero como es negativo, trazamos la prolongación y en la prolongación vamos a ubicar el punto. Por ejemplo, acá midiendo 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Entonces este sería el punto menos 4, pi tercio. Cuando hablamos de coordenadas rectangulares, decimos que un punto en coordenadas rectangulares, su representación es única. No así en coordenadas polares. En coordenadas polares, un punto tiene múltiples representaciones. Veamos un ejemplo. Dice, determine más representaciones para el punto 3,2 pi tercios. Tenemos acá, plano polar en términos de pi tercios. Pi tercios, 2 pi tercios estaría acá, ¿sí? 3, 1, 2, 3. Entonces el punto está ubicado acá. ¿Sí? 2 pi tercios es el ángulo, ¿no? Y la longitud vale 13. Como decía, si yo no tengo un plano polar, paso los radianes a grados y con el transportador mido acá, ¿sí? Y luego con una reglita acá contamos las 3 unidades. Veamos. Imaginemos que acá tenemos este punto. Si viene una persona, imaginemos que esto es una pista circular, ¿no? Donde alguien está trotándose. Acá va trotándose. ¿Sí? Ahí va, ¿sí? ¿Sí? Y cuando ha dado la vuelta completa, está ubicado en el mismo punto. Pero que haya dado la vuelta completa quiere decir que ya recorrió un ángulo de 2pi. Si nuevamente continúa así, continúa, en este momento está otra vez en el mismo punto, pero ya el ángulo que ha recorrido es 4pi. Si viene nuevamente, continúa, ¿sí? Y hay un momento en que vuelve a estar en el mismo punto, pero el ángulo ya ha recorrido un ángulo de 6pi y así sucesivamente. Cada vuelta completa nosotros sabemos que el ángulo que se recorre es de 2pi. Así también, si en vez de venir en esta dirección, en la dirección
contraria a la dirección de las manecillas de reloj, se viene en la dirección de las manecillas de reloj, entonces estaríamos restándole, ¿sí? Por ejemplo, acá, si viene acá, vamos a ver, viene acá, ahí va, y en un momento dado está en el mismo punto. Entonces al ángulo que tenía originalmente hay que restarle 2pi. Si continúa acá, ¿sí?, siguiendo las manecillas de reloj y da otra vuelta, habría que restarle menos 4pi. Entonces veamos qué está sucediendo. Este punto que tenemos acá hemos dicho que es 3,2 pi tercios. Observemos acá. Este punto que tengo es 3,2 pi tercios, ¿sí? Si yo a este ángulo le sumo 2pi, el punto es exactamente el mismo, solo que ya ha dado una vuelta completa. Si yo sumo 2pi tercios más 2pi, eso me da 8pi tercios. Si ya di una vuelta y vuelvo a dar otra vuelta, ¿sí?, le puedo sumar otros 2pi. Al sumarle otros 2pi, eso me daría 14pi tercios, ¿sí? Es decir, este punto y este punto son equivalentes. Prácticamente es el mismo punto, solo que en este caso, ¿sí?, en este caso, pues ya con respecto a esto, pues ha dado una vuelta, ¿no? Y aquí ha dado dos vueltas, pero el punto está ubicado en la misma posición. Así también, si en vez de seguir la dirección contraria a las manecillas de reloj, ahora seguimos la dirección de las manecillas de reloj, entonces tendríamos que restarle 2pi. A este punto original que tenemos acá, le restamos 2pi. Al hacer esta operación me queda 3, menos 4 pi tercios. Y si volvemos a dar otra vuelta, ¿no? Volvemos a dar otra vuelta acá, le restamos otro menos 2pi. Al hacer la operación a esto, quitarle nuevamente menos 2pi, nos da menos 10 pi tercios como segunda coordenada. Entonces, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, estaríamos hablando del mismo punto. Por eso decimos que en coordenadas polares un punto tiene múltiples representaciones. Estas son unas de tantas representaciones, porque yo puedo seguir acá dando tantas vueltas como quiera, ¿sí? Y esto sería infinito, ¿sí? Quiere decir que un punto en polares tiene infinitas representaciones. Ahora bien, veamos, vamos a ver lo siguiente. También yo puedo acá venir, observen, si yo quiero ver cómo puedo definir este punto, por ejemplo, acá tenemos, si yo me vengo en esta dirección es menos pi tercios, el ángulo, ¿sí? Pero el punto no está acá, sino que está en la prolongación. Entonces, si yo tengo acá un ángulo de menos pi tercios, este punto que está acá, para lanzarlo hacia acá, el R tiene que ser negativo. Por eso tenemos acá menos 3, menos pi tercios. ¿Observen? Medimos el ángulo, menos pi tercios. Y luego, como el R es negativo, no lo ubicamos acá, sino que lo ubicamos en la prolongación. Quiere decir que esta es otra representación de dicho punto. Y a esta representación yo le puedo sumar 2pi y tendría este punto, ¿sí? O sea, prácticamente acá tenemos que yo puedo representar este punto con R positivo o con R negativo, ¿sí? Solo que hay que tener en mente que cuando el R es negativo, el punto es ubicado en la prolongación del segmento, por supuesto. Conversión de polares a rectangulares y viceversa. Observen, si yo tengo el plano rectangular, eso me sirve para ubicar puntos en el plano, ¿sí?, cuyas coordenadas son x, y, pero el plano polar me sirve exactamente para lo mismo. Observemos acá. Observen, este punto que yo tengo acá tiene coordenadas x, y, pero si este punto lo ubico en polar, entonces tendríamos que la distancia que hay desde este punto hasta acá, ¿sí?,
tomando en cuenta que el eje polar sería la parte positiva del eje X, ¿no? Este sería mi ángulo, ¿sí? Entonces yo tendría lo siguiente. En coordenadas rectangulares sería X, y en coordenadas polares sería R, teta. ¿Observen? Este ángulo acá. ¿Sí? Como ambos sistemas, tanto el sistema de coordenadas rectangulares como polares sirven exactamente para lo mismo, para ubicar puntos en el plano, entonces tiene que haber una relación entre ambos sistemas, tanto el de rectangulares como el de polares. Es decir, yo puedo convertir un punto de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Entonces, para ello utilizamos las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de teta, yo digo que es y sobre r. El coseno de teta es el lado adyacente, que sería x entre r. Yo puedo despejar de acá x y puedo despejar y. ¿Observen? Si yo despejo x, sería r coseno teta. Si despejo y acá, sería r seno teta. Esta par de ecuaciones van a servir para lo siguiente. Si yo tengo el valor del ángulo y tengo el valor de r, yo puedo sustituir acá y encontrar el valor de x. Puedo sustituir teta y r acá y encontrar el valor de y. Ahora bien, también esto como es un triángulo rectángulo, ¿no? Pitágoras decía de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces los catetos es x y y. La suma de esos catetos, el cuadrado de x más el cuadrado de y, va a ser igual al cuadrado de r. Ah, esta tenemos otra ecuación. Veamos acá nuevamente. También puedo decir que la tangente de teta es el cociente de y con quién, con x. Entonces, yo puedo, a partir de esta información, sacar las siguientes ecuaciones. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que si a mí me dan x y me dan y, yo puedo encontrar el valor de r. Si me dan el valor de x y el valor de y, puedo encontrar teta. El problema acá sería, por ejemplo, cuando x valga 0. Cuando x valga 0, pues hay que ubicar, hay que hacer la figura porque el ángulo puede estar en uno de los ejes cuadrantales. Ya vamos a, en ahí hay problemas ahí. Cuando el x sea negativo, esto no existe. Quiere decir que el ángulo podría estar en el eje x o en el eje y. Conversión de puntos de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Veamos el ejemplo. El ejemplo 1 dice convertir el punto 2,4 tercios de pi de polares a rectangulares. Pues acá solo identificamos, como nos están dando en polares, r vale 2, teta vale 4 tercios de pi. Buscamos las ecuaciones de transformación, porque quiero pasarlo a rectangulares, que ando buscando el valor de x y de y. En estas ecuaciones que ya habíamos deducido, sustituimos estos dos valores que tenemos acá. R vale 2, teta vale 4 pi tercios, ¿no? También sustituimos en la otra, ¿sí? Y luego utilizando triángulos notables, ¿sí? O en este caso, pues con triángulos notables llegamos a que x sería igual a menos 1, ¿no? Y y sería igual a menos raíz cuadrada de 3. Recuerden los triángulos notables para 4 pi tercios, ¿sí? Ejemplo 2. Convertir el punto menos 3,3 de rectangulares a polares. Hoy vamos a lo contrario. Entonces tenemos que x vale menos 3 y y vale 3. Recordamos las ecuaciones de transformación. R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, teta igual a tangente inversa de y sobre x. Sustituimos, acá cuando sacamos la raíz cuadrada queda más y menos. Sustituimos el valor de x y de y acá, ¿sí? Y eso nos da que r es igual a más o menos raíz cuadrada de 18. Sustituimos también x y y en la otra ecuación
Entonces tendríamos que teta es igual a tangente inversa de 3 sobre menos 3 y eso nos da pi tercios, ¿sí? En calculadora nos da menos pi cuartos, ¿sí? Ahora bien, aquí hay que tener un gran cuidado. Normalmente el alumno solo pone que la respuesta del punto es raíz cuadrada de 18, menos pi cuarto. Aquí hay que tener este cuidado, ¿observan? Siempre aconsejo de que el punto que me dan en coordenadas rectangulares lo ubique. Haga un bosquejo, ¿no? Por ejemplo, X negativo quiere decir está acá a la izquierda, ¿no? Y positivo está acá. El punto estaría ubicado en el segundo cuadrante. Pero este ángulo que tenemos acá no es un ángulo del segundo cuadrante, sino que es del cuarto cuadrante, estaría por acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que transformar ese punto, no sé, este punto que está acá, tengo que mandarlo hacia acá. Entonces, si el ángulo está acá, que es menos pi cuarto, lo que voy a hacer es, observen, menos pi cuarto, lo que tengo que hacer es sumarle pi, y ya lo voy a tener en donde yo deseo. Por ejemplo, acá tengo raíz cuadrada de 18, menos pi cuarto, ¿sí? Entonces tenemos acá el punto, el menos pi cuarto, ¿no? Y para mandarlo hacia acá, ¿sí? Para mandarlo hacia acá tengo que sumarle pi. Quiere decir que el punto sería raíz cuadrada de 18, 3 pi cuartos. Algunos, acá donde les decía que ponen raíz cuadrada de 18 menos pi cuartos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Este bosquejo puede ayudarles mucho. Otra forma sería, como el ángulo es negativo acá, ¿sí? Para mandarlo a la prolongación, entonces tomo el R negativo. Aquí tengo menos pi cuarto, ¿sí? Pero para que, como el punto no está en este cuadrante, sino que está acá, tengo que hacer que el R sea negativo para que ubicarlo en la prolongación. Entonces, el punto también lo puedo representar como menos raíz cuadrada de 18, menos pi cuarto. Entonces, aquí tenemos dos de infinitas representaciones. Veamos otros ejemplos, ¿sí? Esto sería conversión de ecuaciones polares a rectangulares y viceversa, ¿sí? Convierta la ecuación el cuadrado de x menos 4 más el cuadrado de y igual a 16 de rectangulares a polares, ¿sí? Tenemos acá la ecuación. Podemos desarrollar el cuadrado de este binomio, ¿no? X cuadrado menos 8x más 16 más y cuadrado igual a 16. Podemos asociar x cuadrado y y cuadrado menos 8x, el 16 con el 16 se cancelan. Luego tendríamos que x cuadrado más y cuadrado, de acuerdo a las ecuaciones de transformación, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Y menos 8x no era más que r coseno teta igual 0. Sacamos factor común r, ¿no? R factor de r menos 8 coseno de teta igual 0, ¿no? Entonces tenemos acá que r igual 0 y r menos 8 coseno de teta igual 0, ¿sí? Despejamos de esta ecuación, ¿sí? R igual a 8 coseno de teta y ahí tendríamos ya la transformación. Hemos convertido esta ecuación de coordenadas rectangulares a polares. Veamos este ejemplo, convierta la ecuación θ igual a 5 pi tercios de polares a rectangulares. Hoy vamos en el otro sentido. Solución. θ igual a 5 pi tercios, ¿no? Entonces, en este caso, pues, una de las ecuaciones que podríamos adaptar es aplicarle tangente a ambos miembros. Tangente de θ igual a tangente de 5 pi tercios. Luego, tangente de θ, ya sabemos que es y sobre x. Y la tangente de 5 pi tercios, utilizando los triángulos notables, tendríamos menos raíz cuadrada de 3. Esto de los triángulos notables, esto lo han visto en matemática 1, ahí pueden ir a repasarnos si tienen alguna dificultad. Entonces tenemos que nuestra ecuación sería y igual a menos raíz cuadrada de 3 factor de x. Esta sería nuestra ecuación. O sea, esta ecuación que tenemos acá es esto, ¿sí? Prácticamente, si yo graficara esta
sería una recta que pasa por el origen. Ya más adelante vamos a ver que esto también es una recta que pasa, en este caso, por el polo. Aquí tenemos otro, ¿no? Convierta la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 3 raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 5x de rectangulares a polares. Tomamos la expresión y acá decimos, bueno, este x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. 3, esto que tenemos acá sería r, ¿no? Menos 5r coseno teta. Enviamos todo a un solo miembro, ¿no? Sacamos un factor común, r factor de r menos 3 más 5 coseno teta, ¿no? Igualamos r igual 0 y r menos 3 más 5 coseno teta igual 0. ¿Sí? Y despejamos de acá. Esta sería nuestra expresión. Otro ejemplo, convierta la ecuación r igual a 2 secante de teta, de polares a rectangulares. Tenemos acá la expresión. Recordamos que la secante es 1 sobre coseno. Este coseno está dividiendo a pasar a multiplicar. Sería r coseno teta igual 2. Pero r coseno teta, si nosotros recordamos en las ecuaciones de transformación, eso es x. Entonces x igual 2. Nosotros vamos a ver en el momento que estemos graficando que a veces hay necesidad de transformar de polares a rectangulares, porque en rectangulares es mucho más fácil graficar. Y en otros casos vamos a observar de pasar de rectangulares a polares, porque en polares es más fácil de graficar. O sea, no hay una regla así precisa que diga que es más fácil graficar en polares, o depende de la ecuación. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar hasta por acá. ¿Sí?